Bueno, como nosotros siempre tocamos un tema, la semana pasada hablamos sobre el calentamiento global. Es un tema eterno, Es un porque la tema, verdad que es un tema eterno, pero hoy me gustaría si podemos tocar un poquito el tema de los glaciares, que lo dejamos como disparador la semana pasada, sí, con mucho gusto. porque se está diciendo que los glaciares se están derritiendo, ¿no es cierto? Y vos me habías dicho algo diferente. Entonces, me gustaría que a lo mejor le cuentes a nuestra audiencia qué está pasando con ese tema, como para que no se alarmen, ¿no es cierto? Y salgan a decir O si cualquier... se tienen que alarmar, pero que lo explique, digamos. Claro, exactamente. Seguramente. Bueno, por suerte en Argentina el glaciar más famoso, simplemente famoso, eso no significa nada más que la palabra publicitaria, digamos, no tiene ningún otro significado científico. Es el glaciar Perito Moreno, que por supuesto que todos los que baten el parche a favor del calentamiento global lo invisibilizan, lo hacen desaparecer porque este peligroso, lo pongo peligroso como una broma, este peligroso glaciar crece. Entonces, en simultáneo con que el glaciar Perito Moreno crece, otros glaciares decrecen. Esto está significando que el problema científico es el día en que se comenzaron las lecturas, que para muchísimos glaciares, y por suerte han comenzado las lecturas, muchos glaciares han comenzado después del año 2000. Entonces vuelvo siempre al mismo concepto. Como se desconoce qué pasó en el siglo XVII, XVI, XV, XIV, XIII, que son siglos que pertenecen al mismo clima que el de hoy, 11 de noviembre del 2013, al desconocerse absolutamente las conductas y sabiendo que hay glaciares que si lo comenzás a evaluar desde ayer y hoy decrece y otros crecen, tenés que tener muchísimo cuidado y humildad cuando se dan las informaciones. Normalmente las informaciones se dan de manera espectacular y de un modo muy agresivo, sin comentarle al público que las lecturas, por ejemplo, comenzaron en 1936. Decir que un glaciar tiene una conducta eterna de pérdida de materia, con lecturas del año 1936, es un fraude, un fiasco, una burla, un complicar la vida científica. Ahora, cuando yo digo, señores, el glaciar Perito Moreno crece, tampoco significa nada, Mm. porque la primera lectura del glaciar Perito Moreno se efectuó aproximadamente, lo que estoy comentando, hacia la década de 1920. Y no quiere decir nada que crezca o que decrezca. Bueno, el famoso glaciar europeo que crece, que aumenta su volumen, es el glaciar suizo Silvreta. Pero no quiere decir nada. Entonces uno, cuando habla para contrarrestar la publicidad de todos los glaciares que decrecen, estamos peleando con molinos de viento, porque no tiene un contenido científico decir que 39 glaciares decrecen y uno crece. ¿Se entiende? Sí, o sea que el crecimiento o decrecimiento de los mismos no depende, no influye, perdón, en nuestra convivencia, por así decirlo, en la Tierra. Es decir, Bueno, no por ese decrecimiento nosotros nos vamos a morir de calor. un tema que está por encima de las lecturas de los crecimientos o disminuciones de los glaciares es la simple lectura de los termómetros que se encuentran en las estaciones meteorológicas, que creo haberles comentado que la inmensa mayoría de los termómetros dentro de las estaciones meteorológicas están influenciadas por el calentamiento de las ciudades. ¿Qué hace el periodista? Que en realidad no es el periodista que publica eso, sino que son opinólogos o científicos que colocan a mano del periodista que, por ejemplo, el termómetro de la estación meteorológica del aeropuerto Islas Malvinas de Rosario
desde el año 1940, ese termómetro aumenta su temperatura promedio. Eso lo único que está significando es que los 350.000 habitantes del año 1940 y el 1,5 millones de habitantes que significan construcciones están alimentando la fogata que calienta ese termómetro. Entonces, cuando hablamos de glaciares que se funden por el calentamiento global, se basan en información fraudulenta de los termómetros que están siendo calentados por las ciudades. ¿Qué tal el tema? Excelente, excelente. Podemos hacer un radioteatro con ustedes, algunas damas, y le damos para adelante, porque en definitiva, sin burlarme de los calentólogos o de la ciencia, en este tema están en juegos asuntos políticos y asuntos sobre la maldad o la bondad que le producimos al planeta. Yo pregunto, o me podrían preguntar a mí, pero usted está hablando a favor de la contaminación. Bueno, entonces uno lo que tendría que hablar es de los temas centrales, que los temas centrales tienen que ver con el desarrollo, por ejemplo, de la industria militar. Y normalmente cuando las noticias hablan de que los desiertos cada vez son mayores, los glaciares son cada vez más pequeños, los polos se funden, nadie habla de cuánto cuesta hacer 1 gramo de acero naval militar o cuánto dinero cuesta 1 segundo de vuelo supersónico de una nave militar. O sea que hay que abrir los ojos. O sea, batir el parche sobre, en definitiva, la contaminación es muy valioso, pero siempre que le pongamos la sal, la pimienta, el comino, que tiene que ver con que, bueno, cuánto contamina la industria militar, cuánto contamina la industria petrolera, o sea, las actividades civiles y las actividades militares. Y es muy común no encontrar nunca en los informes de ecología nada que tenga que ver con la industria armamentista. O sea, ustedes busquen en internet. Y las grandes fábricas, ¿no es cierto? Llámese. No, las grandes fábricas no existen, militares. Nunca existieron. Nadie hace acero militar. Claro, comprendo. Evidentemente. Todo es un problema de la vaca de la región pampeana, de la industria asiática, europea, que por supuesto son importantísimos contaminantes del planeta, pero dentro de un contexto. Claro, no solamente ellos contaminan. Porque en definitiva lo que se pretende, para hacer la mirada al fondo del bosque, lo que se pretende es cambiar los paradigmas, hacer industrias no contaminantes, derrotar al petróleo, al carbón, al gas, y usar tecnologías del siglo XXII. Esto que parece muy hermoso, muy bonito, condena al África a la desaparición como industria. O sea, nosotros, mejor dicho, los europeos, en 1700 hicimos la revolución industrial. Y en el 2020, en el siglo XXI, queremos hacer la revolución ecológica. Pero África, que todavía no ingresó a la revolución industrial, la hacemos desaparecer. Porque colocándole las industrias ecológicas, no les permitimos desarrollarse porque son muchísimo más caras. O sea que, claro, no se pueden desarrollar... El brillo ecológico, el brillo, el esplendor de la limpieza del planeta es a costa de los países pobres o del continente pobre, que en este caso, porque claro, África tiene minas de carbón que no se explotan, bueno, no se explota nada en África. Ellos dependen de otros continentes. Entonces, esta presión, pero ¿cómo está diciendo usted eso? ¿No se da cuenta que los glaciares desaparecen? ¿Se dan cuenta que es una historia que tiene que ver con la política? Sí.
El tema, más que nada... Les comento, Sí. para recordar. En Argentina, el glaciar Perito Moreno. En Chile, el glaciar San Pío XI. En Suiza, el glaciar Silvreta. Esos son 3 ejemplos de 3 glaciares que crecen y que son desconocidos por los calentólogos. O sea, vuelvo a reiterar, para que funcione la conjetura del calentamiento global, hay que hacer 2 o 3 trucos o falsificaciones de la historia, básicamente, que son hacer cesar toda la historia del siglo XIX. ¿Vieron lo que ocurrió antes de ayer, con el tifón? Sí, eso lo... Mató 10.000 personas. Bueno, cuando uno busca en historias de ese país, no encuentra ningún tifón que haya matado 10.000 personas. ¿Sabe por qué se debe eso? Porque las poblaciones más frágiles se están colocando en los lugares más frágiles y, por supuesto, si ustedes buscan en el año 1605 que hubo un tifón, no había población. Entonces, la incorporación de seres humanos a la muerte por un tifón no tiene nada que ver con el clima. Tiene que ver con la industria inmobiliaria que cada vez, y los estados, por supuesto, que cada vez se les preocupan más por las poblaciones frágiles. O sea que estamos 8.000 millones de habitantes en el planeta. Y hace 500 años éramos 800 millones. Cualquier tormenta mataba infinitamente menos gente. O sea que la muerte actual no tiene que ver con la agresividad del fenómeno, sino con la especulación, con los empresarios inmobiliarios y con los estados provinciales y nacionales que toleran y permiten que las poblaciones más pobres vivan en los lugares más frágiles. O sea, ven cómo les doy vuelta a un argumento que habitualmente se utiliza. Claro, Sí, sí, sí. normalmente los movimientos ecológicos, se dice, ¿cierto? Que los movimientos ecológicos son, entre comillas, pagos por grandes potencias mundiales para que no desarrollen sus economías. Bueno, acá hablamos de la doble moral o el doble estándar, para ponerlo en una palabra más simpática que no sea la palabra moral. Hoy llega a las Islas Malvinas la plataforma de exploración petrolera. Sobre el Atlántico Sur, ninguna organización ecologista opera. Ahora, sobre el Ártico, o sea, que evidentemente hay un doble estándar, porque no nos olvidemos que la plataforma no hay que buscarla a 400 kilómetros de Buenos Aires en el Océano Atlántico. La encontrás en un puerto inglés, estacionada. O sea que las organizaciones ecologistas encuentran las plataformas, no hace falta ir al Ártico. Por supuesto, tiene un buen componente ecológico positivo, pero hagámoslo sobre el 100%. Es un poco lo que estoy contando sobre los glaciares. ¿Por qué no contamos los glaciares que crecen? Siempre en nuestra historia es el cristal gris, ¿no? O sea que los que hacen daño están en el Ártico y los que están en la Malvinas son de ojos verdes, cabello rubio y son todos buenos y simpáticos. Claro.